Alberto, imagínate que en esto hay dudas generales y dudas sobre temas puntuales. La más general que se me ocurre plantear es que en la historia de las estatizaciones de la Argentina no todos han sido éxitos. Recién contaba que no se trataba exactamente de estatizaciones, pero algunas intervenciones que hizo el Estado en distintos momentos para salvar emprendimientos agropecuarios como Sancor, como Ingenio La Esperanza, como Cresta Roja, que terminaron fallidas con el Estado poniendo un montón de plata y sin lograr su objetivo. Pero uno piensa incluso pensando en los famosos ferrocarriles de Perón que terminan siendo privatizados por deficitarios por otro gobierno peronista. Entonces uno piensa, ¿por qué razón esto va a funcionar y no va a generar los problemas que generaron otras estatizaciones? Es decir, hay una deuda que se hace cargo de la sociedad, que tomó el grupo Vicentín, hay que pagarla, esa deuda, de repente, si está mal administrada la empresa, puede dar déficit y más déficit para la Argentina. El Estado se endeuda más en una condición en la cual ya está muy endeudado con problemas para pagar sus deudas. No sé, hay toda una situación que permite por lo menos tener dudas del emprendimiento que empieza en el día de ayer, ¿no? Sí, bueno, a ver, parte de esas dudas no parecen ser comparables con lo que ayer, con la empresa a la que ayer, cuya estatización anunciamos ayer, digo. No es lo mismo lo que se hizo con Sancor ni lo que se hizo con Cresta Roja, con lo que hicimos ayer, porque ayer lo que hicimos es hacernos cargo. Y en Sancor o en Cresta Roja lo que hubo fueron auxilios financieros, que no terminaron bien. Eso es absolutamente cierto. Y remedios que no lograron el objetivo que en su momento se plantearon. Eso es como vos lo estás diciendo. También está el caso YPF, que logró un buen resultado. Y que YPF logró volver a crecer en su producción de gas y de petróleo, con un management que aunque era seleccionado por el Estado es de naturaleza privado, como pasa hoy en día. El CEO de YPF es un hombre formado por la época de Tensoro y que trabajó siempre con la YPF privada, que es un hombre muy reconocido técnicamente, como es Sergio Fronti. Entonces, yo la verdad es que no soy de los que naturalmente cree que el Estado debe hacerse cargo de todo. Soy de los que cree que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirarlas desde la platea. Y esta es una situación estratégica. Si estamos hablando del mercado de cereales, el mercado de cereales para la Argentina representa una de las mayores fuentes de exportación que tiene la Argentina. Estamos hablando que como son exportadores, son generadores de divisas en un país que tiene desde siempre un problema de muypolitizado.com de formación de activos externos, de gente que compra dólares y se los lleva del sistema, los saca del sistema. Estamos hablando además del mercado alimentario o alimenticio, que es hoy en día un problema muy serio y después de la pandemia más serio aún, porque la demanda de alimentos va a seguir creciendo. Estamos hablando además de un grupo que integra, por ejemplo, la comercialización de cereales o la producción de cereales con la producción de carnes, y entonces estamos hablando también de ver si la Argentina, a través de un operador de esta naturaleza, puede empezar a integrar alimentos, o sea, dejar de vender cereales para alimentar animales y empezar a alimentar animales para exportarlos. Son todas estas cosas de las que estoy hablando, son todas cuestiones estratégicas que nos puede permitir también ser soberanos como país en la constitución de alimentos. Es decir, tener una empresa testigo, como YPF es una empresa testigo, que tenga incidencia en ese mercado. Yo ayer me reía porque
en las redes sociales los tres de siempre empezaron a hacerme diferentes versiones de Alberto Fernández. En una era Mao, en otra era el coreano, en otro era Fidel Castro. La verdad es que el remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. En Alemania se debate hoy cómo el Estado interviene y participa del salvataje de Lufthansa. Nosotros, en verdad, ayer a la ley no nos gusta llamar la ley de expropiación, nos gusta llamar la ley de rescate de Vicentín, porque Vicentín es un operador muy importante del mercado y lo que queremos es rescatarlo para que sus trabajadores sigan trabajando y para que los productores sigan produciendo, esta vez con alguien que le genera confianza, que es YPF Agro, porque también hay un problema de prestigio quebrado en Vicentín, porque ha dejado colgado a más de 2.600 productores, colgados económicamente, productores que le entregaron su siembra y su cosecha, y Vicentín no pagó. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos entender lo estratégico de todo esto, pero también debemos entender que estamos hablando de un mercado muy competitivo. La Argentina, en materia cerealera, es un país por tecnología, por calidad de producción, sumamente competitiva, y nosotros debemos garantizarnos que esto funcione con la lógica de una empresa privada, siempre teniendo en cuenta lo estratégico de la empresa, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de lo que estoy hablando: formación de divisas, exportación de cereales, soberanía alimentaria, tiene que ver con todo esto. Alberto, hay un elemento que me imagino que un presidente contempla antes de tomar esta medida, que es el efecto dominó a favor o en contra que puede tener. Uno imagina, pensando en el efecto que podría tener en contra, que en el debate público argentino, donde todos opinan, además de las redes sociales, con los memes, con vos como Mao, Fidel o lo que fuere, va a haber también un sector que va a estar muy preocupado por esta medida, que lo va a ver como una irrupción del Estado en áreas donde ellos creen que debería funcionar el capital privado con autonomía, y eso puede generar además efectos económicos en cascada, desde mayor fuga de capitales, mayor renuencia a invertir, mayor renuncia a liquidar divisas, con lo cual no es solamente lo que pase con Vicentín, sino lo que pasa con la economía, que ya está golpeada en general, y la relación entre el Estado y los empresarios, que esto tiene repercusión. ¿Evaluaron eso? ¿Cómo lo evaluaron? Si hay forma de cuantificar los efectos que puede tener sobre sobre todo la dinámica económica, la medida que se ha tomado. Sí. Los que plantean esas cosas tienen que tener en cuenta un detalle. Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra, virtualmente, porque está en concurso preventivo de acreedores, y con una suerte muy negra ese concurso preventivo. Si la empresa estuviera funcionando normalmente, no hubiera pensado en nada de esto. Y esa creo que es la diferencia entre la decisión que estamos tomando y cualquiera de los casos de políticas de sesgo intervencionista, socialista, poner el nombre que quieras. Nosotros, de verdad, por eso a mí me gusta hablar del rescate de Vicentín. Es una empresa quebrada por la mala administración de los últimos 2 años, donde hubo un festival de créditos otorgados a la empresa, y la empresa lo único que dejó fue un desbande económico. Entonces, nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política la política de quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. Sí creo que, dadas las circunstancias de Vicentín, el riesgo de que ese mercado se transnacionalice y otro operador extranjero vuelva a hacerse cargo, el Estado tiene ahí que cumplir un rol, que es garantizar
la presencia de una empresa testigo de capitales nacionales, que si no interviene se iría a la quiebra y seguramente quedaría en manos de estas empresas transnacionales, porque todo lo que esa empresa hace tiene un sentido estratégico muy fuerte. Producir cereales, exportarlos, generar alimentos, generar divisas, no es lo mismo, es una empresa de gran magnitud. Que quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Sí me da vergüenza decir que el capitalismo en el que yo creo poco a poco se fue trastocando, se convirtió en un capitalismo financiero, y cuando el capitalismo se volvió financiero se volvió un capitalismo sin contenido ético. Y eso sí me avergüenza, y los que creemos en el capitalismo debemos seriamente revisarlo. Pero esto no es comparable de ningún modo con cualquiera de esas medidas que la historia registra en otros lugares del mundo y que no tienen que ver para nada con la vocación y la excepcionalidad que ha tenido esta medida. Alberto, mis compañeros quieren hacerte un montón de preguntas. A ver si Jairo, podés empezar vos. Dale, Jairo. Sí, ¿qué tal? Buen día, presidente. Hola, Jairo. Una precisión. ¿La intervención y el proyecto de expropiación es sobre la cerealera concursada o sobre todo el grupo, incluido el frigorífico, la empresa de yogures, la bodega, etcétera? Eso estamos viendo, por eso puse la intervención, para poder saber exactamente el alcance de la expropiación. Porque cuando uno habla de grupo también son participaciones minoritarias que tiene los vicentinos, esas empresas satélites que tiene el grupo. Pero queremos ver exactamente en qué situación está. Es un grupo que se ha dislocado financieramente mucho, pero mucho. Y que también ha hecho cosas previas al llamado concurso que son difíciles de entender y que merecen un análisis más cuidado. Cosas que inclusive no sé si fueron decisiones con el propósito de limpiar, entre comillas, otros lo llamarían vaciamiento del grupo. Todo eso a mí no me gusta aventurar posiciones. La medida se toma, vuelvo a repetir, para preservar una empresa muy importante del mercado cerealero, preservar la fuente de trabajo, preservar la tranquilidad de los productores, pero tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Por eso dispusimos esta intervención por 60 días, para que podamos tener la ciencia cierta de qué estamos hablando. Y en ese punto, el rescate implica poder tener con qué rescatar, con qué inyectarle capital. Incluso gente que defiende la decisión, a mí me explicaban que hace falta obviamente inyectarle capital de trabajo importante para volver a producir. Y Argentina, incluso YPF, está en una situación donde le escasea el financiamiento, donde le escasea la inyección de capital. ¿Cuál es la mirada de con qué se va a poder poner de pie una vez que se concrete la expropiación la compañía? No, eso lo tenemos claro, y lo tenemos analizado, y financieramente lo tenemos analizado. Y no es que es cierto que para ahí necesita 1.000 y pico millones de dólares de inversión, pero tampoco los necesita de un día para otro. Y tengamos presente, Jairo, que estamos en una empresa que está concursada, y cuando los concursos ocurren, también es cierto que se renegocian todas las deudas. Así que eso también tenemos que hablarlo con los abogados de los concursos, para que ellos nos pongan en claro cuál era la estrategia del concurso. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo afrontar esto. ¿Pero inyectaría dinero el Tesoro, el Banco Nación? ¿Cómo? ¿Inyectaría dinero el Tesoro, el Banco Nación? Inyectaría primer punto. Todos los activos del grupo van a conformar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso lo hará YPF o el Banco Nación, según técnicamente corresponda, pero el gerenciamiento de todo eso lo va a tomar YPF.
Y lo que tenemos que, el aporte serán aportes del Estado, sin ninguna duda. Y serán aportes del Tesoro, que capitalizará IPF para que aporte, o sea, la Banco Nación, que capitalizará el Estado para que el Banco Nación aporte, pero es el Estado finalmente el que tiene que tomar la decisión del aporte y concretarlo. Pero vuelvo a repetir una cosa, Jairo, no es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares. No, está claro. Es que llegamos a una empresa en concurso. Este detalle no lo olviden, porque los que critican esto y hacen creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra. Eso es lo que nos estamos haciendo cargo. Y como las empresas en quiebra tienen un proceso previo que a veces son exitosos y evitan la quiebra, pero temo que en este caso no lo hubiera sido, el concurso hubiera derivado en una quiebra, el concurso preventivo de acreedores hubiera derivado en una quiebra, y en ese revuelo, en ese río revuelto hubieran ganado los que ganan siempre, que son las exportadoras multinacionales. Alberto, dado que como producto de la pandemia va a haber muchas empresas en situación de quebranto, como Vicentín, aunque por otras razones, ¿hasta dónde pensás que ustedes pueden extender esta política no para expropiar empresas que están funcionando bien, sino para rescatar empresas, pero metiendo al Estado en su conducción? No, hay que tener en claro que lo de Vicentín es una decisión excepcional, que por su naturaleza estratégica el Estado intervino. Nosotros no podemos, el Estado no se puede hacer cargo de la economía privada. Se puede hacer cargo de una situación como esta, que vuelvo a repetir, es una empresa, un grupo empresario que por donde pasa el 13% más o menos de las exportaciones de cereales de la Argentina. Dense cuenta de lo que eso representa. Dense cuenta que YPF tiene además, el YPF Agro, una influencia de más o menos el 8% de la comercialización también, con lo cual estamos hablando de un porcentaje importante de la comercialización de granos. Pero es algo que debe interpretarse como una decisión absolutamente excepcional. Alguien que escuchaba a Ernesto cuando estaba cerrando el pasaje anterior de tu programa, que la discusión de si había sido una decisión de Cristina, porque este tipo de decisiones todos se las atribuyen a Cristina. No fue así, es una decisión absolutamente estratégica que empezamos a ver con mucha preocupación con Matías Culfas, que entonces hablé con el gobernador de Santa Fe, que Anabel se sumó porque ella tenía un proyecto de expropiación en marcha en el Senado, pero es una decisión que virtualmente me preocupaba a mí, vuelvo a repetir, me preocupaba porque no estamos hablando de cualquier empresa. Y además hay que interpretar que lo hecho tiene un sentido de excepcionalidad por la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando. Déjame preguntarte algo parecido. Ahora voy al tema de quién toma la decisión y cómo se toma, pero, por ejemplo, Sancor, ¿no está en la mira también? No. Está bien. No. Bueno, volviendo al tema de cómo se deciden las cosas en el gobierno, yo planteaba esto básicamente en función de la charla Perdóname que te interrumpa un minuto. Un Estado puede ayudar a empresas de 1000 modos. Puede ayudarlas con créditos blandos, puede ayudarlas de 1000 modos. Acá estamos hablando de expropiar la empresa. Nosotros ayudar a empresas en crisis vamos a tratar de ayudar a todos los que podamos. Pero expropiarla no es la regla. Es la más absoluta excepción.